Los primeros cristianos solían oír la palabra de Dios de boca de los apóstoles. Estos proclamaban oralmente los hechos y palabras de Jesús desde el día de Pentecostés en que recibieron el Espíritu Santo. La fe se difundía así por el mundo de boca en boca, pero los testigos presenciales de aquellos hechos se extinguían y se hizo necesario fijarlos por escrito. Surge así el Nuevo Testamento formado por 27 libros. La primitiva iglesia lo recibió como textos sagrados escritos por inspiración del Espíritu Santo y los unieron a los del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios canónicos que son los que la iglesia reconoció desde sus inicios como divinamente inspirados y por lo tanto transmiten auténticamente la tradición apostólica. Escritos entre los años 45 y 96 después de Cristo, relatan la vida de Jesús entre los hombres, sus acciones y palabras, su muerte redentora y su resurrección gloriosa. Estos primeros libros son los evangelios escritos por Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Después de los evangelios canónicos, encontramos en el Nuevo Testamento el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas. Le siguen las 14 epístolas paulinas y las 7 cartas católicas escritas por San Pedro, San Juan, Santiago y San Judas. Y por último, el Apocalipsis, el libro profético por excelencia del Nuevo Testamento. Su autor es Juan y relata de forma simbólica la segunda venida triunfal de Cristo, la parusía, que tendrá lugar al final de los tiempos. Las Sagradas Escrituras fueron recibidas por la Iglesia desde sus inicios. Una de las funciones de la Iglesia ha sido determinar qué libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento han sido inspirados por Dios y de basar sus enseñanzas en lo encontrado en estos libros inspirados directamente por el Espíritu Santo. El criterio con el que se estableció la lista de los libros canónicos entre los siglos segundos y cuarto fue en la comunión eclesial, es decir, el haberlo recibido así de la tradición de los padres, que a su vez lo recibieron de los primeros ministros del Evangelio, apoyando todas las enseñanzas que recibieron los discípulos directamente de nuestro Señor Jesucristo. Es así como la Iglesia, a través de sus diferentes reuniones, ha venido conciliando o consolidando lo que hoy en día también hace parte de una de las fuentes de nuestra religión, que es el magisterio. El Concilio de Trento recogió esta unanimidad y antiquísima tradición declaró como dogma de la fe la lista canónica de los libros que componen las Sagradas Escrituras o Biblia. Posteriormente hubo muchas reuniones, pero nos saltamos directamente al Concilio Vaticano II, que exhortó a todos los cristianos a que aprendieran de la lectura frecuente de las divinas escrituras el sublime conocimiento de Jesucristo, porque desconocer las escrituras es desconocer a Cristo, aquel que nos ha liberado del pecado y de la muerte eterna para vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora queremos dar un panorama muy rápido de los libros. Esto con 2 finalidades: que conozcan el contenido de cada libro y fomentar la lectura de la Biblia como parte de nuestra tradición y nuestra vida cristiana. Como lo mencionábamos, la Biblia es un conjunto de 73 libros inspirados por Dios que sirven de guía para la vida de todo creyente. Estos libros fueron escritos por más de 40 personas a lo largo de cerca de 1500 años, pero todos cuentan la misma historia y tienen el mismo mensaje. Esto es así debido a que el verdadero autor de la Biblia es Dios. En el Nuevo Testamento tenemos, en primer lugar, como ya lo mencionamos, los 4 evangelios. Luego vienen los Hechos de los Apóstoles, luego las 21 cartas y finalmente el libro del Apocalipsis. Vamos a repetir esto un poco más lentamente. Mateo, escrito para lectores judíos, este evangelio vincula el Nuevo Testamento con el Antiguo. Presenta a Jesús como el Mesías y Rey prometido en el Antiguo Testamento. Mateo enfatiza la autoridad y el poder de Jesús.
Marcos. Es probable que Marcos haya tenido en mente a pragmáticos lectores romanos. Su evangelio enfatiza la acción y presenta un relato directo y conciso de la obra de Jesús en la tierra. Lucas, aparte de ser médico, es también un buen escritor. Su evangelio aporta muchos detalles de interés humano, especialmente con los que tiene que ver con el trato de Jesús para con los pobres y los necesitados. El libro de Lucas se caracteriza por un tono gozoso. Juan tiene un estilo diferente, más meditativo que el de los otros evangelios. Su autor escogió 7 señales que muestran a Jesús como Hijo de Dios y entretejió todo lo demás alrededor de dichas señales para subrayar esa verdad. Hechos. El libro de Hechos de los Apóstoles cuenta qué pasó con los seguidores de Jesús después de que éste los dejara. Pedro y Pablo pronto se distinguen como líderes de esa iglesia que rápidamente se va a diseminar por todo el mundo. Las cartas. Cartas de Pablo. Romanos, escrito para una audiencia sofisticada. La carta de los romanos presenta la teología en forma lógica y organizada. Primera Corintios es un libro muy práctico que se ocupa de los problemas de una tumultuosa iglesia de Corinto. El matrimonio, las divisiones, la inmoralidad, el culto público y los juicios entre creyentes. Segunda de Corintios. Pablo escribió esta carta que retoma la primera para defenderse de una rebelión organizada por ciertos apóstoles falsos. Gálatas. Esta carta es una versión abreviada del mensaje de Romanos. En ella Pablo se enfrenta con el legalismo, demuestra cómo Cristo vino a traer liberación y no esclavitud a un código legal. Efesios. Aunque fue escrita en la cárcel, esta carta es la más optimista y alentadora de todas las que Pablo escribió. Detalla los beneficios que un creyente tiene en Cristo. Filipenses. La iglesia de Filipos es una de las favoritas de Pablo. Esta carta amistosa demuestra que uno puede encontrar gozo en cualquier situación. Colosenses, escrita para oponerse a ciertas sectas, Colosenses explica cómo la fe en Cristo es completa y cabal. No hace falta añadir nada a lo que Cristo hizo. Primera de Tesalonicenses, escrita durante la primera parte del ministerio de Pablo. Esta carta tiene la abreviada historia de una iglesia, como también los consejos claros de Pablo acerca de ciertos problemas específicos. Segunda de Tesalonicenses, más vigorosa en su tono que la primera carta. Esta secuela cubre los mismos temas, especialmente las preguntas de la iglesia acerca de la segunda venida de Cristo. Primera de Timoteo. Al ir acercándose el fin de su vida, Pablo escogió jóvenes tales como Timoteo para continuar con su tarea. Sus cartas a Timoteo constituyen un manual de liderazgo para un pastor joven. Segunda de Timoteo, escrita poco antes de la muerte de Pablo. Esta carta trae las últimas palabras de Pablo a su asistente joven. Tito había sido dejado en Creta, un lugar en el cual había sido notoriamente difícil mantener la vida de una iglesia. La carta de Pablo contiene consejos prácticos acerca de cómo hacerlo. Filemón. Pablo instó a Filemón, dueño del esclavo fugitivo Onestésimo, a perdonar a su esclavo y aceptarlo como hermano en Cristo. Otras cartas que también encontramos. Hebreos. Nadie sabe quién escribió Hebreos, pero es probable que sus primeros destinatarios hayan sido cristianos que corrían peligro de volver a caer en el judaísmo. Este libro interpreta en el Antiguo Testamento muchas prácticas judías mostrándolas como símbolos que preparaban el camino para Cristo. Santiago, hombre de acción, enfatizó la conducta que debía distinguir al creyente. Todo aquel que se autodenomina cristiano debe actuar como tal. Creía Santiago y esta carta detalla ejemplos específicos. Primera de Pedro. Los primeros cristianos se enfrentaron a una posición muy dura. Esta carta de Pedro trata de consolar y alentar a cristianos que estaban siendo perseguidos por su fe. Segunda de Pedro. A diferencia de la primera carta, esta carta de Pedro se ocupa de problemas que surgieron en el interior de la iglesia. Advierte contra los falsos maestros. Primera de Juan. Juan podía cargar palabras sencillas como luz, amor, vida, con un significado profundo. Y en esta carta él explica elegantemente verdades fundamentales acerca de la vida cristiana. Segunda de Juan. Al formular advertencias contra falsos maestros, Juan aconseja a la iglesia cómo responderles. Tercera de Juan.
Como para equilibrar la carta anterior, esta menciona la necesidad de ser hospitalario con los maestros verdaderos. Judas presenta una breve pero fogosa denuncia de los herejes. Apocalipsis. Este libro de visiones y símbolos es el único del Nuevo Testamento que se encuentra en el estilo de profecía. Completa la historia, comenzada en Génesis, de la batalla cósmica entre el bien y el mal que se está desarrollando ahora en la tierra. Termina con una descripción de un nuevo cielo y una nueva tierra. De manera complementaria a lo que son las Sagradas Escrituras, también queremos recomendar que parte de nuestro compromiso de entender cada vez más nuestra religión católica la podemos encontrar leyendo también el Catecismo de la Iglesia Católica, texto que debe hacer parte de nuestra biblioteca personal. Muchas gracias por acompañarnos en este bello camino y esperamos que después de este recorrido podamos entender mucho mejor las Escrituras y animarlos a iniciar o a continuar esa lectura permanente que nos acerca más a Dios. Querido amigo, querida amiga, el Nuevo Testamento es muy importante porque a través de él podemos poner en contacto vivo con Jesús, que te invitamos a que lo leas todos los días. Reserves un espacio de tu tiempo para leerlo de manera permanente. Vamos a pedir en este momento la compañía de nuestra Madre Virgen María y la inspiración de nuestro Espíritu Santo para que cada vez que leamos las Escrituras recibamos ese mensaje que nuestro Señor quiere dejar en nuestro corazón. Elevemos esta oración a nuestra Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén.